El viento aúlla en el vasto vacío, trayendo consigo el aguijón del hielo y los susurros de una tierra ancestral. Las montañas se alzan como fortalezas dentadas, con sus picos coronados de nieve eterna, proyectando sombras que se extienden sobre valles esculpidos por glaciares que hace tiempo se retiraron. La tierra es dura, implacable, pero imponente en su grandeza, un lugar donde la supervivencia misma es un acto de desafío. Del silencio surge un gruñido profundo y resonante. Un oso grizzly, con su enorme cuerpo temblando con fuerza bruta, se hunde en la tierra, buscando raíces ocultas bajo la escarcha. Justo más allá de la línea de árboles, ojos amarillos brillan en las sombras. Lobos, flacos y hambrientos, observan, esperan. En Alaska no hay rincones seguros. Cada paso, cada sonido, cada latido resuena en los oídos tanto del depredador como de la presa. Los cielos tampoco son un santuario. Un águila calva surca el aire gélido, con las alas abiertas y las garras listas. De un solo golpe, atrapa un pez en la corriente embravecida. Su victoria se anuncia con un grito estridente que atraviesa la naturaleza. En la tundra, un lince se agazapa, silencioso como la nieve, con la mirada fija en el cuerpo tembloroso de una liebre. La vida aquí no se gana por casualidad, sino por un instinto agudizado durante milenios. En este reino de hielo y piedra, las batallas se libran en silencio y a gritos, en emboscadas y en enfrentamientos abiertos. El choque entre depredadores es más que una simple supervivencia, es el ritmo eterno de la propia Alaska. Bienvenido a Alaska, la tierra donde gobiernan los depredadores y cada respiración puede ser la última. Alaska no es una tierra de iguales, es un escenario de conflicto, donde cada depredador debe reclamar su lugar o ser consumido por otro. Aquí, las leyes de la naturaleza son brutales, implacables y absolutas. Un lobo solitario no puede abatir a un caribú, pero juntos, una manada se convierte en una fuerza coordinada, cortando, arreando y desgastando a sus presas hasta que el agotamiento les permite matarlas. Contra tal estrategia, incluso los herbívoros más grandes tienen pocas posibilidades. Sin embargo, los lobos también deben doblegarse ante el poder del oso pardo. Cuando el oso se alza, su imponente figura proyecta una sombra que ningún lobo se atreve a desafiar directamente. Sus conflictos son legendarios, feroces, sangrientos y, a menudo, decisivos. Pero el dominio no se mide solo por el tamaño. Se sabe que el glotón, pequeño pero intrépido, se lanza con fiereza contra lobos y osos, llevándose cadáveres mucho más grandes que él. La ferocidad puede rivalizar con la fuerza bruta. La inteligencia también inclina la balanza. Los cuervos, astutos embaucadores de los cielos, acosan a los cazadores, los distraen y les roban el botín. En Alaska, ningún depredador lucha solo. Cada uno forma parte de una compleja red de rivalidad, competencia y alianzas precarias. Más allá de los bosques y la tundra, las batallas se trasladan al océano. Las orcas, cazadoras supremas de las profundidades, orquestan cacerías con una precisión que rivaliza con la de las manadas de lobos. Las focas se lanzan desesperadamente sobre las olas. Los leones marinos se enfrentan en luchas por el dominio. Y los salmones aumentan en número, alimentando a casi todas las criaturas terrestres y marinas. Alaska es un crisol donde los depredadores se enfrentan entre sí, donde el dominio es siempre temporal y donde el equilibrio de poder cambia con cada estación. Esta no es una tierra salvaje cualquiera. Alaska es una tierra de extremos, una vasta frontera que se extiende por tundra, taiga, fiordos y mares helados. El verano baña la tierra con una luz diurna interminable, tiñendo el horizonte de oro y fuego, mientras que el invierno la envuelve en oscuridad, silencio y un frío que aplasta a todos.
excepto a los más fuertes. En el norte, el océano Ártico se encierra en el hielo, hogar de osos polares que acechan los témpanos en busca de focas. La tundra se extiende interminablemente, donde miles de manadas de caribúes migran, perseguidos implacablemente por los lobos. Más al sur, densos bosques envuelven linces y alces, mientras que los ríos rugen con el alma del ecosistema. Aquí, los osos pardos se congregan en masa, y cada zarpazo reescribe el destino de innumerables peces. Las costas cuentan otra historia. Imponentes acantilados se alzan sobre aguas tempestuosas, zonas de anidación de águilas y gaviotas. Bajo las olas, los bosques de algas se mecen con nutrias jugando, mientras que las aguas profundas esconden tiburones, ballenas y la siempre vigilante orca. Cada rincón de esta tierra, desde la cima de la montaña hasta la fosa oceánica, está tallado por la lucha y definido por la supervivencia. Para todo depredador, la oportunidad es fugaz. Un momento de vacilación puede significar la inanición, e incluso los cazadores más temibles deben adaptarse constantemente al ritmo cambiante de las estaciones. Es aquí, con el telón de fondo de glaciares y tormentas, donde los depredadores de Alaska escriben sus historias. Algunas son historias de astucia, otras de fuerza bruta, pero todas forman parte de la eterna batalla que define esta tierra. Desde los bosques hasta los mares helados, desde los ríos hasta los cielos, los depredadores de Alaska nos esperan. Sigamos sus caminos y seamos testigos de las batallas que forjan este mundo indómito. El río rebosa vida. Destellos plateados rompen la superficie mientras los salmones, impulsados por un instinto ancestral, remontan la corriente implacable. Sus cuerpos saltan desafiantes, azotados por las rocas y la espuma, decididos a alcanzar los mismos arroyos que los vieron nacer. Pero para muchos, este viaje terminará aquí, en las fauces del cazador más formidable de Alaska. De pie junto al agua emerge un gigante, el oso grizzly. Su pelaje peludo gotea niebla, con músculos que se mueven bajo capas de pelo y grasa. Un cuerpo hecho para soportar tanto la abundancia como la escasez. Con un solo zarpazo, el río estalla en caos. El agua se dispersa en arcos brillantes, mientras un salmón es lanzado al aire, indefenso. En un instante, el oso se aferra, con los dientes clavados en la carne, entrecerrando los ojos con la satisfacción de la victoria. Cada año, los ríos de Alaska se convierten en escenario de este ritual primitivo. Los osos pardos se reúnen en grandes cantidades, con sus enormes cuerpos alineando las aguas poco profundas, cada uno con la intención de asegurar el festín que los sustentará durante el largo invierno que se avecina. Los cachorros, aún torpes por su inexperiencia, imitan a sus madres, chapoteando torpemente ante los peces que se alejan de su alcance. El aire se llena con el rugido del agua, los graznidos de las gaviotas y los gruñidos guturales de los osos que defienden su presa. Pero el oso pardo no es solo un pescador. En la tundra abierta, su poder adquiere otra forma: depredador, carroñero y amo de la tierra. Las crías de alce, demasiado lentas para escapar, caen en su implacable persecución. Los cadáveres abandonados por los lobos se convierten en su festín. Ninguna criatura, ni siquiera los propios lobos, ignora la presencia de un oso. Su dominio es innegable y su hambre, insaciable. Sin embargo, ni siquiera el gran oso es invencible. Donde corren los salmones, los lobos suelen seguirlos. Pacientes y astutos, la manada se queda en el límite del bosque, con sus ojos ámbar fijos en la orilla del río. Esperan la oportunidad, las migajas que quedan, una oportunidad para poner a prueba la determinación del oso o un momento en que su atención se desvíe. Para el oso pardo, la supervivencia es una tarea solitaria, definida por su fuerza bruta. Para los lobos, la supervivencia reside en la unidad, en la estrategia, en la cantidad. Su poder es diferente, uno que prospera no en el aislamiento, sino en la manada. Y así, donde el rugido del río se desvanece en las sombras del bosque, otro depredador se prepara para atacar. El lobo gris.
Desde la quietud del bosque, un sonido corta el aire del atardecer, bajo, inquietante e inconfundible, el aullido de un lobo. Una voz se convierte en dos, luego en tres, hasta que la noche vibra con el coro de toda una manada. Esto no es solo comunicación, es una declaración, una advertencia a los rivales, un llamado a la caza y una promesa de unidad. En Alaska, la supervivencia no es tarea de un solo lobo, sino de la manada. Juntos, emergen de la línea de árboles, cuerpos esbeltos, hechos para la resistencia, patas que se hunden silenciosamente en la nieve, ojos que brillan como faroles ámbar en la oscuridad. A diferencia de la fuerza bruta del oso pardo, los lobos ejercen la estrategia. Cada movimiento es calculado, cada mirada se entiende sin hacer ruido. Su presa está cerca, una manada de caribúes que navega cautelosamente por la tundra, recelosos de depredadores que nunca cazan en silencio. La caza no comienza con una embestida, sino con paciencia. Los lobos siguen a la manada, alejándola de la seguridad del bosque. Se vigila a los más débiles, a los que cojean, a los viejos, a los terneros que se acercan demasiado al borde. Un repentino arrebato de velocidad, un zarpazo certero, y la manada se desmorona presa del pánico. La nieve brota bajo el golpeteo de los cascos mientras los lobos se dispersan, agotando a sus presas. Un caribú se tambalea, con las patas temblorosas y el aliento humeando en el aire frío. La manada se mueve como una sola, rodeándolo, acosándolo, agotándolo en una persecución implacable. La persecución es despiadada, pero eficaz. El caribú se derrumba y los lobos se acercan. Su hambre se satisface en una ráfaga de dientes y gruñidos. Pero el botín de la tundra nunca se disputa sin disputa. Los cuervos revolotean en el aire, chillando, esperando migajas. A lo lejos, el tenue olor a oso flota en el viento. Los lobos conocen el precio de defender una presa durante demasiado tiempo. Comen rápido, desgarrando la carne con la urgencia de los depredadores que comprenden que la victoria es fugaz. Aún así, la fuerza de la manada de lobos no reside solo en la caza, sino también en el vínculo que la acompaña. Los cachorros reciben alimento, protección y educación. Los adultos reciben cuidados, preservando su sabiduría en cada ataque coordinado. La manada es más que depredadores. Es una familia unida por la lealtad y la supervivencia. Sin embargo, incluso en este mundo de estrategia y números, hay cazadores que caminan solos. En las sombras del bosque, las patas acolchadas no dejan rastro, las orejas con mechones se mueven al menor sonido, y los ojos ámbar se fijan en presas más pequeñas y veloces. Donde los lobos dependen de la unidad, otro depredador prospera en la soledad. Este es el reino del lince, silencioso, paciente y mortal. En lo profundo de los bosques boreales de Alaska reina el silencio. La nieve cubre la tierra como un sudario blanco, amortiguando cada sonido, engullendo cada eco. En esta quietud, solo el más leve movimiento delata la presencia de un cazador. Dos orejas con mechones se mueven nerviosamente sobre la nieve, girando con precisión. Ojos amarillos, con bordes negros, se fijan en un grupo de ramas temblorosas. Este es el lince, solitario, esquivo, la personificación misma de la paciencia. A diferencia de los lobos que cazan en manadas coordinadas, el lince es un artista de la soledad. Cada paso es un susurro sobre el suelo helado, cada pausa calculada. Sus enormes patas reparten su peso sobre la nieve, llevándola silenciosamente, casi como un fantasma, a través de un mundo donde un sonido erróneo puede costar una comida. Su presa, la liebre de raquetas de nieve, se mimetiza casi a la perfección con el entorno, cambiando de marrón a blanco con las estaciones. Solo los ojos del lince, agudos e inflexibles, pueden captar el sutil movimiento de sus bigotes, el nervioso tic de la oreja de un conejo. El lince agacha el cuerpo, con cada músculo tenso como un arco tenso. El bosque contiene la respiración. Entonces, en un instante, la quietud se quiebra. El lince se lanza, una masa de pelaje y garras cortando la nieve con una fuerza explosiva. La liebre se lanza, zigzagueando salvajemente, pero las largas patas del lince avanzan a un ritmo perfecto.
Con un último salto, el depredador asesta el golpe. La nieve estalla en una nube blanca y el silencio regresa tan rápido como se rompió. Para el lince, estas victorias son vitales. Su existencia depende de la liebre americana, una presa cuyo número aumenta y disminuye en ciclos que determinan su propio destino. En épocas de abundancia, el lince prospera. En épocas de escasez, el hambre deja huella en el bosque, obligando al depredador a ampliar su territorio, a arriesgarse, a sobrevivir al borde de la hambruna. Aunque rara vez se le ve, el lince inspira un discreto respeto entre los depredadores de Alaska. No busca más territorio que las sombras, ni más aliados que sus propios instintos. Sin embargo, ni siquiera este maestro del silencio puede escapar de la competencia. La liebre que atrapa también puede alimentar las miradas penetrantes que sobrevuelan el cielo. Porque en Alaska, el peligro no solo viene del suelo, sino también del cielo. Sobre las copas de los árboles, con las alas extendidas contra el horizonte helado, otro cazador observa. Su visión es más aguda que el sigilo del lince, su ataque tan preciso como una espada que cae del cielo. Donde el lince reina en el suelo del bosque, los cielos pertenecen a otro, el águila calva. El cazador silencioso cede ante el asesino alado y la batalla de los depredadores se eleva al aire. Muy por encima de los ríos de Alaska, donde las aguas gélidas se abren paso a través de bosques infinitos, una sombra se desliza sobre la tierra. Sus alas se extienden, tan grandes como los brazos de un hombre, atrapando corrientes de aire invisibles con una gracia natural. Sus ojos dorados, penetrantes y sin pestañear, escudriñan la tierra con una visión 8 veces más aguda que la nuestra. Esta es el águila calva, monarca de los cielos, el emblema mismo de la naturaleza salvaje. Gira en círculos silenciosos, un centinela del cielo, hasta que el río, abajo, estalla con una explosión plateada. Los salmones se agitan contra los rápidos. Cada salto es un intento desesperado de burlar al destino. Pero hay uno. El destino se decide desde arriba. El águila pliega sus alas, cae del cielo en un torbellino de plumas y furia y se estrella contra la superficie con las garras extendidas. El agua explota. Un solo pez es levantado, retorciéndose, brillante. Su vida termina en las garras de acero del depredador. El águila se alza, destilando rocío, su grito quebrando la quietud, un himno penetrante que resuena por valles y crestas. Devora su presa, desgarrando carne con un pico curvado como una guadaña. A su alrededor, el bosque se agita. Los cuervos se reúnen expectantes, listos para poner a prueba el dominio del águila. Sin embargo, el águila calva es más que una pescadora de ríos. Es una ladrona, audaz y oportunista. Con mirada aguda, acecha a los cazadores que acechan. Un lobo que arrastra a su presa, un lince que agarra una liebre, incluso un oso que desgarra un salmón. En el momento justo, el águila se abalanza, batiendo las alas en el aire, chillando ferozmente mientras roba lo que no mató. Después de todo, la supervivencia no está ligada al honor. En Alaska, la astucia a menudo rivaliza con la fuerza, pero la astucia tiene muchas facetas, y entre los carroñeros de la tierra, ninguno es más temido que el glotón. Pequeño de estatura pero de inmensa ferocidad, el glotón desafía incluso al águila por trozos de carne. Donde el ave reina en los cielos, el glotón domina las sombras del suelo del bosque. Por ahora, el águila observa, sus alas brillando en la luz que se desvanece. Pero el aire está cargado de rivalidad, pues todo depredador aquí sabe que la victoria de hoy puede ser robada mañana. Y sobre la nieve, avanzando silenciosamente con mandíbulas más fuertes que el acero, aguarda una criatura mucho más pequeña, pero mucho más temeraria. El glotón. En el infinito silencio blanco de la naturaleza agreste de Alaska, una sombra se desliza entre los pinos nevados. A ras de suelo, de hombros anchos, con un paso pesado y pausado, una criatura temida no por su tamaño, sino por su audacia. El glotón.
Apenas del tamaño de un perro mediano, pero rebosante de músculo y agresividad, el glotón se ha ganado una reputación que roza el mito. Su pelaje es denso y resistente al frío, y sus mandíbulas pueden triturar huesos con facilidad. Pero no es solo su fuerza bruta lo que hace temido a este animal, sino su audacia implacable. Un cadáver yace medio enterrado en la nieve, los restos congelados de un alce abatido días atrás por los lobos. Los lobos ya no están, ahuyentados por la llegada de un oso pardo. El oso alimentó hasta que su hambre se calmó y se alejó, dejando restos de tendones y piel. Para la mayoría de los carroñeros, lo que queda apenas justifica el riesgo. Para el glotón, es un festín. Se lanza directo al cadáver, sin inmutarse por el olor de depredadores más grandes. Con mandíbulas de acero desgarra la carne congelada, desgarrando con determinación. El aire se llena de vapor con sus gruñidos mientras se alimenta, impávido ante la posibilidad de que los lobos regresen o de que el oso decida reclamar su presa. Muchas veces lo han hecho, y muchas veces, contra todo pronóstico, el glotón se ha mantenido firme, arremetiendo, gruñendo, mordiendo, negándose a rendirse incluso ante enemigos 10 veces más grandes. Su hambre es insaciable, su coraje, inigualable. Abundan las historias de glotones que arrastran presas mucho más grandes que ellos, o que escalan crestas cubiertas de nieve en medio de tormentas donde ningún otro depredador se atreve a pisar. Solitario por naturaleza, recorre vastas áreas en busca de alimento, a veces recorriendo 30 kilómetros en una sola noche a través de terrenos que desgarran a animales más pequeños. Pero el glotón no es solo un guerrero, es un superviviente de astucia excepcional. Almacena comida bajo los bancos de nieve para regresar más tarde, a menudo frustrando incluso el agudo olfato de los lobos. Y cuando las sobras son demasiado escasas para luchar, debe ser más astuto que fuerte. En lo alto, una figura oscura se abalanza con alas negras destellantes y ojos hambrientos. El cuervo ha llegado, como siempre, listo para acosar, distraer, robar. Mientras el glotón desgarra carne congelada, el cuervo se posa cerca, esperando su oportunidad. La suya es una danza extraña, la del intrépido carroñero del suelo del bosque y la del embaucador de los cielos. Y así, mientras el glotón desgarra el hueso, otro depredador observa desde arriba con las alas abiertas, inteligente y oportunista, el cuervo. La naturaleza salvaje de Alaska viste el invierno como una corona de hielo. El cielo, pálido e inflexible, se extiende tenso sobre un paisaje donde la supervivencia se doblega ante la voluntad de la escarcha y el hambre. En medio del silencio de ríos congelados y abetos cubiertos de nieve, una voz irrumpe, áspera, gutural, inconfundible, el cuervo. Negro como la obsidiana y brillante como la piedra mojada, el cuervo recorta una silueta nítida contra la blanca extensión. Sus alas baten con firmeza, deslizándose con facilidad sobre las gélidas corrientes de aire. Durante siglos, el folclore nativo ha retratado al cuervo como creador y embaucador, una sombra con plumas, una mente más aguda que el mismo frío. Y aquí, en el implacable terreno de Alaska, las historias son más que mitos, son verdades. Un cadáver yace medio enterrado en la nieve, los restos de un alce caído, devorado por los lobos la noche anterior. Los lobos ya no están, con el vientre hinchado y sus huellas ya se suavizan bajo los copos a la deriva. Pero los cuervos recuerdan, siempre recuerdan. Con ojos agudos que buscan la oportunidad, un ave desciende en picado, posándose sobre las costillas congeladas. Su pico golpea con fuerza, desgarrando los tendones, arrancando los restos que dejaron los cazadores. Pronto llegan otros, con sus alas parpadeando como esquirlas de fuego negro al descender. Los cuervos no son simples carroñeros. Son estrategas, interpretando el paisaje como un tablero de ajedrez. A menudo, siguen a las manadas de lobos durante días, siguiéndolas en silencio hasta que terminan la caza. Cuando los lobos se acercan para matar, los cuervos sobrevuelan, observando, esperando, anticipando el festín. Son compañeros de depredadores, no solo parásitos. Los lobos toleran su presencia,
Quizás incluso se benefician de ella, ya que sus agudos gritos pueden alertarlos del peligro o de la presencia de una presa. Observa con atención. Un cuervo salta con audacia hacia el flanco congelado del alce. Tira de una tira de carne demasiado terca para ceder. Otro se acerca sigilosamente, con la cabeza ladeada, las plumas ondeando como en una burla. Son ladrones, sí, pero también comediantes, poniendo a prueba la paciencia de sus congéneres. El primer cuervo se suelta bruscamente y el segundo se lanza, tropezando en la nieve. Resuena un graznido áspero, pero extrañamente juguetón. Su inteligencia es palpable, su picardía innegable. Se elevan juntos en un batir de alas, burlándose con graznidos estridentes. El zorro chasquea el aire, irritado. Se lanza hacia adelante, pero los cuervos son más rápidos, siempre un paso por delante, descendiendo en picado para picotear y luego saltando de vuelta a un lugar seguro. El cadáver sigue siendo suyo, al menos por ahora. En este teatro congelado, el cuervo es a la vez actor y director, moldeando el drama con astucia y audacia. Donde otros animales perduran, el cuervo prospera rompiendo las reglas, superando a sus rivales con astucia, encontrando abundancia en la escasez. Cada pluma brilla con desafío, cada canto resuena con el ingenio de la supervivencia. La extensión helada del océano Ártico se extiende infinitamente, con su superficie fracturada por témpanos irregulares de hielo marino. Bajo este techo helado se esconde una de las cazadoras más astutas que la naturaleza haya creado jamás, la orca. A simple vista, parecen elegantes y esbeltos cuerpos en blanco y negro que surcan las aguas gélidas como pinceladas de tinta sobre un lienzo azul. Pero bajo su belleza se esconden un cálculo puro, una inteligencia afinada durante milenios y un apetito que las sitúa en la cima de la cadena alimentaria del océano. A diferencia de los solitarios depredadores terrestres, las orcas son expertas en cooperación. Son los lobos del mar, unidos por lazos familiares y agudizados por la estrategia. Cada manada se mueve como un solo organismo, cada miembro sintonizado con las señales de los demás, cada movimiento deliberado. Y cuando cazan, el mar mismo se convierte en su arma. Sobre una placa de hielo a la deriva, una foca solitaria se relaja bajo el pálido sol ártico, felizmente ajena a las silenciosas siluetas que se arremolinan abajo. El agua se agita. Una aleta dorsal se abre paso hacia arriba, luego otra y otra. Una manada entera rodea el hielo. Las orcas comienzan a generar olas, agitando el mar en oleadas ondulantes. Una tras otra, cargan en sincronía. Su fuerza combinada envía temblores a través del témpano. La foca se arrastra, arañando el hielo con sus garras, pero el ritmo de las olas se vuelve implacable. Finalmente, la plataforma se hace añicos y la foca cae al agua, un reino donde escapar es imposible. En cuestión de segundos, el océano se oscurece a su alrededor y la caza termina. Pero las orcas no se limitan a las focas. Su poder se extiende a las criaturas más grandes que jamás hayan existido. Incluso las grandes ballenas, titanes de las profundidades, deben proteger a sus crías con vigilancia. Cuando atacan, se aprovechan de la debilidad, aislando a los vulnerables de la manada. Persiguen sin descanso, cortando las rutas de escape y agotando a sus presas hasta que el desenlace es inevitable. Es una eficiencia despiadada, impulsada no por la malicia, sino por la supervivencia. En el océano helado, cada caloría cuenta, cada caza debe ser un éxito. Lo que distingue a las orcas no es solo su fuerza, sino también su adaptabilidad. En el Ártico, explotan el hielo. En mar abierto, arrean bancos de peces en densas bolas de cebo, aturdiéndolos con potentes coletazos antes de darse un festín. Incluso recurren al engaño. Se ha visto a algunas manadas fingiendo desinterés para crear en sus presas una falsa sensación de seguridad. Esto es inteligencia en su máxima expresión, una mente tan peligrosa como los dientes que posee. Sobre el agua, las gaviotas revolotean expectantes, sus graznidos resonando sobre las olas heladas. Ellas también comprenden el éxito de la orca, lanzándose en picado para atrapar los restos que quedan. En estos mares helados,
Nada se desperdicia. La presencia de la orca es a la vez imponente y aterradora. Nos recuerda que el océano, bajo su brillante fachada, es un escenario de incesantes luchas de poder. Y aquí, la orca reina suprema, soberana indiscutible de las aguas árticas, esculpiendo la vida y la muerte con precisión. Pero el mar no es el único escenario para los depredadores. A lo largo de las costas, donde las olas rompen contra las costas rocosas, emerge otro cazador marino. No tan vasto ni tan estratégico como la orca, pero feroz por derecho propio. Aquí, el león marino reclama su reino. A lo largo de las escarpadas costas de Alaska, donde los escarpados acantilados se hunden en las gélidas aguas del Pacífico, un coro atronador resuena entre las olas. Rugidos profundos y guturales se alzan como sirenas de niebla desde las rocas. No son los cantos de las ballenas, sino de los leones marinos de Steller, los imponentes pinípedos cuya sola presencia llama la atención. Con su imponente corpulencia e imponente presencia, los machos, llamados machos, pueden pesar más de 1 tonelada. Sus enormes cuerpos están blindados con gruesas capas de grasa, un escudo biológico contra las corrientes gélidas. En el agua se mueven con sorprendente gracia, deslizándose bajo las olas como sombras, con sus esbeltos cuerpos cortando la rompiente. Pero en tierra, su fuerza adquiere una forma diferente. En estos rocosos refugios, el poder lo es todo. Los toros se yerguen como gladiadores en una arena natural, con el pecho inflado y las crines erizadas. Chocan con una fuerza demoledora, arremetiendo con las fauces abiertas y mostrando los dientes que brillan en la niebla salina. Las batallas son brutales y primitivas, decididas no solo por la fuerza, sino también por la resistencia y la voluntad pura. Cada vencedor gana algo más que el dominio. Se gana el derecho a gobernar un harén de hembras, transmitiendo su linaje en esta antigua lucha escrita a través de las mareas. Sin embargo, a pesar de todo su poderío, los leones marinos viven en un mundo que se equilibra entre fuerza y vulnerabilidad. En el océano, son cazadores veloces, emboscando bancos de peces y sumergiéndose profundamente en busca de arenques, salmones y calamares. Pueden desaparecer bajo las olas durante minutos y solo emergen cuando sus pulmones se lo exigen, pero una vez que regresan a la orilla, su poder disminuye. Las mismas playas que sirven de guardería para sus crías también las exponen al peligro. Las crías tropiezan torpemente sobre rocas resbaladizas, emitiendo agudos gritos que pueden atraer a depredadores hambrientos. Un pequeño paso en falso y un joven león marino puede convertirse en presa. La colonia es un espectáculo viviente. Las madres amamantan a sus crías mientras vigilan atentamente las olas. Los jóvenes entrenan imitando juguetonamente a los machos, ajenos a las batallas a vida o muerte que les aguardan en los años venideros. El aire está cargado de ruido, los gruñidos de los machos, los balidos de las crías, el romper de las olas contra las piedras. Es un reino construido sobre el ruido y el caos, pero regido por un orden claro. El más fuerte reina. Pero todo reino tiene sus defectos. Los leones marinos dominan las costas rocosas, pero no carecen de rivales. Desde las profundidades surge la sombra de la orca, una cazadora con la inteligencia y la precisión necesarias para abrirse paso incluso en estas fortalezas costeras. Y desde arriba, las águilas calvas sobrevuelan, esperando la oportunidad de robar una cría desatendida. El poder de los leones marinos reside solo donde la vigilancia es inquebrantable. Y sin embargo, entre el ruido y el clamor de estas bestias colosales, otro cazador costero prospera en silencio. Más pequeño, sigiloso e infinitamente ingenioso, no es la fuerza sino la astucia lo que asegura su supervivencia. Estas mismas playas son patrulladas por las ágiles nutrias marinas, recolectoras de los bosques de algas. El Océano Pacífico Norte rebosa de contrastes, con sus gélidas aguas repletas de algunos de los supervivientes más especializados del mundo. Entre ellos se encuentra a la deriva
uno de los mamíferos marinos más entrañables y formidables de la naturaleza, la nutria marina. A primera vista, la nutria parece casi juguetona, meciéndose suavemente sobre las olas, con su pelaje brillando como terciopelo oscuro bajo el frío sol. Pero tras esos ojos redondos y rostros bigotudos se esconde un depredador perfectamente adaptado para prosperar donde otros tienen dificultades. A diferencia de la mayoría de los mamíferos marinos, las nutrias marinas no dependen de la grasa para calentarse. En cambio, están envueltas en el pelaje más grueso de todo el reino animal, con casi 1 millón de pelos por centímetro cuadrado. Este milagroso aislamiento atrapa diminutas burbujas de aire, formando un traje de neopreno viviente que las protege de las aguas que, de otro modo, podrían privarlas de calor en cuestión de minutos. Cada momento de su día depende del mantenimiento de este pelaje. Se acicalan incansablemente, retorciéndose y revolcándose en las olas, soplando en sus pelajes para recuperar las bolsas de aire perdidas. Para ellas, la limpieza no es vanidad, es supervivencia. Pero el aislamiento por sí solo no basta. Las nutrias marinas consumen cantidades extraordinarias de energía, requiriendo la asombrosa cantidad de 1/4 de su peso corporal en alimento cada día. Para satisfacer estas necesidades, han desarrollado una habilidad inigualable en el mundo marino, el uso de herramientas. A la deriva entre bosques de algas, una nutria selecciona a su presa, un erizo de mar espinoso, una almeja tenaz o un cangrejo de caparazón duro. Estos bocados acorazados vencerían a la mayoría de los depredadores, pero la nutria no. Con una facilidad experta, arranca una piedra lisa del fondo marino, equilibrándola sobre su pecho como un yunque. Flotando sobre su lomo, golpea la concha una y otra vez, produciendo agudos crujidos que resuenan en las olas. Finalmente, la concha cede y comienza el festín. Pocos animales salvajes manejan herramientas con tanta destreza, y para la nutria marina, este ingenio marca la diferencia entre el hambre y la supervivencia. Igualmente notable es su papel como guardianes del equilibrio. En las grandes praderas submarinas del Pacífico, los bosques de algas se extienden hacia la luz, formando criaderos de peces, santuarios para aves marinas y barreras que amortiguan la furia de las tormentas costeras. Pero estos bosques viven bajo el asedio constante de ejércitos de erizos de mar. Sin un depredador que los frene, estos herbívoros espinosos pueden arrasar praderas enteras de algas hasta convertirlas en páramos yermos, llamados erizos. Es la nutria, que se alimenta incansablemente de erizos, la que mantiene esta destrucción bajo control. De esta manera, salvaguardan no solo su propia supervivencia, sino también la de innumerables especies entrelazadas con el abrazo de las algas. Y, sin embargo, a pesar de su importancia ecológica, las nutrias revelan una ternura poco común en la naturaleza. Las madres acunan a sus crías sobre sus vientres, envolviéndolas en hebras de algas marinas para evitar que se alejen. Mientras la madre se zambulle para cazar, la cría flota segura en la superficie, chillando suavemente hasta que ella regresa. Es un vínculo frágil e íntimo, que asegura la supervivencia de una especie casi extinta por la caza de su exuberante pelaje. Reducidas en el pasado a tan solo unos pocos miles de individuos, las nutrias marinas se han recuperado frágilmente en partes de su área de distribución. Pero su futuro es incierto. Los derrames de petróleo, los enredos en las artes de pesca y el clima en constante cambio amenazan la estabilidad de los bosques de algas que protegen. Por ahora, mientras ruedan y dan vueltas entre las algas, golpeando sus conchas y acicalándose el pelaje, las nutrias marinas continúan su delicada danza de supervivencia, pequeños guardianes de vastos ecosistemas oceánicos. Pero aunque las nutrias prosperan cerca de aguas poco profundas, su naturaleza cautelosa las mantiene alejadas de aguas más profundas, donde las sombras se deslizan silenciosamente y los tiburones merodean. En las gélidas aguas del Pacífico Norte, donde las gélidas corrientes de Alaska rebosan de vida, una sombra se desliza silenciosamente bajo la superficie. Elegante, musculoso y armado con hileras de dientes cerrados, el tiburón salmón es un depredador hecho para la velocidad y la precisión. A diferencia de sus primos tropicales, este tiburón prospera donde el agua aprieta con fuerza, gobernando un reino que la mayoría de los peces no pueden soportar.
Su cuerpo narra la historia de su maestría. Más bajo y robusto que el icónico tiburón blanco, el tiburón salmón posee un arma secreta, la endotermia regional. Esta notable capacidad le permite calentar sus músculos y órganos centrales, manteniendo velocidades y reacciones que pocos depredadores de aguas frías pueden igualar. Donde otros peces flaquean ante el frío, el tiburón salmón avanza con una fuerza implacable. Un banco de salmones, con cuerpos plateados que brillan en la tenue luz turquesa. Se mueven como uno solo, un reluciente muro de vida que avanza río arriba para desovar. Pero abajo, el cazador espera. La oscura sombra dorsal del tiburón se funde con las profundidades, invisible, hasta que ataca. Con un repentino impulso, se lanza hacia arriba, cortando el banco como una cuchilla a través de la seda. El caos estalla mientras los peces se dispersan en todas direcciones, agitando las colas y arrastrando las escamas como nieve en la corriente. Para el tiburón salmón, esto es más que una simple cacería. Es una supervivencia ligada al latido del Pacífico. Cada verano, cuando el salmón regresa de sus viajes oceánicos para desovar en los ríos costeros, los tiburones se reúnen para perseguirlo. Es un festín estacional, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, donde depredador y presa participan en un ritual tan antiguo como las mareas. Pero el apetito del tiburón no se limita solo al salmón. Arenques, calamares e incluso tiburones más pequeños se encuentran en el menú. Con una mandíbula surcada por docenas de dientes afilados, capaces de desgarrar la carne en tiras irregulares, el tiburón salmón nos recuerda que bajo las frías y prístinas aguas se esconde un campo de batalla tan brutal como las sabanas africanas. Un tiburón se lanza con las fauces abiertas mientras un salmón se retuerce desesperadamente en un último intento por liberarse. El agua explota en espuma blanca, con gotas suspendidas en el aire antes de estrellarse en silencio. Un solo salmón flota sin vida, atrapado por el implacable cazador del mar. Sin embargo, a pesar de su aterradora eficiencia, la vida del tiburón salmón no está exenta de peligros. Tiburones más grandes compiten por territorio. Las pesquerías a veces lo consideran un rival indeseado, lo que reduce las poblaciones de salmones destinados a las redes humanas. Y en la jerarquía del océano, incluso el tiburón salmón debe someterse a poderes superiores, porque en estas mismas aguas patrullan las verdaderas soberanas del mar, las orcas. Maestras de la estrategia, la coordinación y la fuerza bruta, se sabe que las orcas atacan a los tiburones, volteándolos para inducirles un estado de parálisis y luego devorándolos con precisión quirúrgica. Ante tal brillantez, incluso el veloz tiburón salmón tiene pocas posibilidades. El ciclo se ha completado. Desde el salmón más pequeño hasta el astuto tiburón, y finalmente hasta la suprema orca, cada criatura desempeña su papel en el interminable drama de la supervivencia. En estas aguas, el poder nunca es absoluto. Incluso el cazador deberá enfrentarse algún día a la caza. El Ártico es un reino de silencio. La nieve se extiende sin fin, el hielo cruje con grietas ocultas y el aire frío quema los pulmones. En este vacío helado, una figura domina por encima de todo, el oso polar. Una criatura tan enorme, tan perfectamente construida para este mundo, es menos un animal y más una encarnación andante del propio Ártico. Con un peso de hasta 700 kilos y una estatura superior a la de la mayoría de los humanos sobre sus patas traseras, el oso polar es, sin duda, el peso pesado del hielo. Su pelaje blanco no es realmente blanco, sino translúcido. Se curva y dispersa la luz para camuflarse a la perfección entre la nieve y la escarcha. Bajo ese pelaje se encuentra una densa capa de grasa, un aislante que le permite soportar aguas gélidas que matarían a la mayoría de los demás depredadores en cuestión de minutos. Incluso sus patas están diseñadas para la supervivencia. Sus anchas almohadillas peludas actúan como raquetas de nieve sobre el hielo a la deriva y como potentes remos en mares gélidos. La vida del oso polar es una cacería interminable. Su objetivo principal, las focas. Pacientemente espera en respiraderos en el hielo, inmóvil durante horas, a veces incluso días. El oso escucha, con el hocico levantado y los músculos tensos, hasta que por fin una leve ondulación, una cabeza con bigotes asomando.
De un solo golpe devastador, la pata del oso se estrella y la cacería termina antes de que la foca siquiera se dé cuenta del peligro. Una sola presa exitosa puede mantener a un oso durante semanas, pero el fracaso significa más días de hambre y vagando por el hielo. Un oso polar acecha sobre el hielo marino destrozado, con su aliento nublado por el frío y dos pequeños cachorros siguiéndolos. La imagen es a la vez sobrecogedora y desgarradora. Un cazador y un padre cargando con el peso de la supervivencia de la siguiente generación. Pero el Ártico está cambiando. Donde antes el hielo marino se extendía infinitamente, ahora el calentamiento de los mares lo derrite antes y más rápido cada año. El oso polar se ve obligado a nadar distancias más largas, a veces más de 100 kilómetros seguidos, en busca de hielo sólido y alimento. Muchos no lo logran. Los cachorros, en particular, luchan contra el agotamiento y el ahogamiento. Para el mayor depredador del norte, la supervivencia ya no se trata solo de atrapar presas. Se trata de escapar del colapso mismo de su mundo helado. A pesar de su dominio, los osos polares no son invencibles. Un oso hambriento puede saquear colonias de aves, asaltar cadáveres de ballenas e incluso arriesgarse a acercarse a asentamientos humanos en busca de calorías. Se sabe que algunos osos acechan manadas de morsas o se enfrentan por restos de comida, batallas que ponen a prueba incluso su inmensa fuerza. Y aunque dominan el hielo, el hambre a veces los lleva a encuentros desesperados, donde la línea entre depredador y carroñero se difumina. Sin embargo, lo que hace inolvidable al oso polar es su dualidad. La ferocidad de un gran depredador, equilibrada con la ternura de un progenitor. Las madres son ferozmente protectoras, guiando a sus cachorros por terrenos traicioneros, enseñándoles a cazar, a nadar y a resistir. Verlos caminar juntos por la tundra es como ver monumentos vivientes moviéndose en un mundo que se desvanece. Paradójicamente, también se encuentran entre los habitantes más frágiles del Ártico. Su supervivencia está ligada al hielo marino, y a medida que éste desaparece, también lo hace su futuro. De esta manera, el oso polar se ha convertido en algo más que un depredador. Es un símbolo, un recordatorio viviente de lo que está en juego en la lucha por preservar el Ártico. El oso polar es el superviviente definitivo del Ártico, pero también su emblema más vulnerable. Representa la fuerza, pero también la fragilidad, prueba de que incluso el mejor cazador puede verse destruido cuando el suelo bajo sus pies desaparece. Pero incluso en este reino de gigantes, no todos los cazadores superan en altura a sus presas. En la misma tundra gélida prospera un depredador más pequeño y veloz, que sobrevive no por fuerza, sino por astucia. Y aquí entra el zorro ártico. En el gélido silencio de la tundra, la supervivencia pertenece a quienes logran burlar el frío. Y ninguna criatura encarna la adaptabilidad como el zorro ártico. Pequeño, veloz y astuto, prospera en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, donde las temperaturas caen a menos 50 grados Celsius y el alimento siempre escasea. A diferencia de la fuerza bruta de los osos polares o la velocidad de los lobos, el zorro se basa en la astucia. Su pelaje es su principal arma, denso, espeso y en constante cambio. En verano, su pelaje se funde en tonos marrones y grises, mimetizándose a la perfección con las rocas desnudas de la tundra y el musgo. En invierno, se transforma en un blanco fantasmal, desapareciendo entre los ventisqueros. El camuflaje, en el Ártico, es cuestión de vida o muerte. Pero incluso con un disfraz perfecto, el zorro debe trabajar incansablemente para conseguir cada comida. Su presa preferida, pequeños lemmings, que viven bajo la nieve. Con el oído alerta como un radar, el zorro puede oír hasta el más leve rasguño bajo el hielo. De repente, se congela, ladea la cabeza y salta alto en el aire antes de hundirse de hocico en la nieve. A veces, emerge triunfante con una comida que se retuerce, a veces con solo la cara cubierta de escarcha. Aún así, la persistencia vale la pena. En años en que las poblaciones de lemmings se disparan, también lo hace el número de zorros. Pero este depredador también es oportunista. Cuando escasea el alimento,
El zorro hurga sin pudor, olfateando los restos de lobos, águilas marinas o incluso osos polares. De hecho, a menudo sigue al oso blanco por el hielo, esperando pacientemente los restos del cadáver de una foca. El oso hace el trabajo pesado. El zorro limpia los restos. Es una alianza que no nace de la elección, sino de la supervivencia. El ingenio del zorro ártico no se limita a la caza y la recolección de basura. Almacena alimento bajo la nieve, guardando bocados para épocas de escasez. Un solo zorro puede esconder cientos de huevos, bayas o restos durante el verano, creando una despensa congelada que puede sobrevivir al largo y oscuro invierno. Y aunque este zorro parece delicado, es ferozmente territorial. Las parejas defienden guaridas que han estado en uso durante siglos, pasándolas de generación en generación. Algunas de estas guaridas son vastas redes de túneles con docenas de entradas, excavadas en la tierra helada. Sin embargo, los enemigos del zorro son tan numerosos como sus astucias. Águilas reales y búhos nivales se abalanzan sobre él. Los lobos no dudarán en atrapar uno, y el brutal frío ártico siempre está a la caza, siempre al acecho. Incluso su carroña conlleva riesgos. Acercarse demasiado a un oso polar y una comida gratis puede convertirse en su último error. Aún así, el zorro ártico sobrevive. Es pequeño, pero es un superviviente. Prospera en una tierra donde los gigantes tropiezan, donde incluso el oso polar puede morir de hambre. Y en el ciclo interminable de cazador y presa, desempeña ambos papeles. Un zorro de pelaje blanco corre a través de la nieve profunda, abalanzándose y luego trotando con orgullo con un lemming colgando de sus fauces. Más tarde, se esconde tras un oso polar, lanzándose para atrapar un trozo de grasa. Pero el zorro no está solo en su lucha por la supervivencia. En la tundra azotada por el viento, un nuevo rival emerge del cielo, con alas desplegadas, ojos afilados y garras listas. Porque donde el zorro merodea, los búhos nunca se quedan atrás. En el Ártico, donde reina el silencio y las tormentas borran el horizonte, un cazador prospera en la casi invisibilidad, el búho nival. Envuelto en un manto de plumas blancas, es a la vez un fantasma y un depredador, mimetizándose a la perfección con el mundo helado. Solo sus penetrantes ojos amarillos delatan su presencia, brillando como soles gemelos contra la nieve interminable. Los búhos nivales son maestros del sigilo. Sus aleteos son casi completamente silenciosos gracias a sus plumas especializadas que amortiguan el sonido. A diferencia de muchas aves rapaces que dependen de la sorpresa, el búho nival lleva la invisibilidad al siguiente nivel, esperando, inmóvil, hasta el momento exacto para atacar. Cuando lo hace, es como un relámpago que atraviesa la tundra. Su dieta es engañosamente simple, pero vital. Un solo búho puede consumir más de 1.600 lemmings en un año. Roedores como lemmings y topillos constituyen la mayor parte de su alimentación, pero los búhos nivales no son exigentes con la comida. Atrapan liebres árticas, aves marinas, patos e incluso peces si se les presenta la oportunidad. En años de escasez de presas, recorren grandes distancias, a veces tan al sur como el norte de Estados Unidos, buscando alimento con un instinto infalible. Y, sin embargo, a pesar de su elegancia, la vida aquí es implacable. La crianza de los polluelos es una apuesta arriesgada que depende completamente de las poblaciones de lemmings. En años de buena crianza, los búhos nivales pueden criar nidadas de hasta 11 polluelos, una de las nidadas más numerosas de cualquier rapaz. Pero en años de baja crianza, cuando el ciclo de cría de los lemmings disminuye, los búhos pueden saltarse la cría por completo. Para ellos, el tiempo lo es todo. Los búhos nivales son fascinantes. Imaginen uno posado inmóvil durante una ventisca, con las plumas erizadas como aislante, apenas distinguible de la nieve acumulada a su alrededor. Entonces, con repentina gracia, se lanza, con las alas abiertas y las garras afiladas, volando a baja altura sobre la tundra antes de desaparecer de nuevo en la nevada. Para la presa, es la muerte por la propia ventisca. A pesar de sus adaptaciones, los búhos nivales se enfrentan a desafíos cada vez mayores. El cambio climático altera los delicados ciclos de presa que los sustentan, mientras que la actividad humana fragmenta la naturaleza de la que dependen. Sus alas silenciosas ahora planean sobre un paisaje cada vez más incierto, pero los búhos nivales también son símbolos de resiliencia. En la tradición inuit se les considera guardianes,
criaturas de sabiduría y misterio. Incluso la cultura pop moderna los ha acogido, consolidando su lugar como uno de los animales más emblemáticos del Ártico. Puede que no posean la fuerza bruta de un oso polar, ni las astutas estrategias de manada de los lobos, pero los búhos nivales prosperan gracias a una combinación de sigilo, paciencia y determinación. Son la prueba de que en el Ártico, la supervivencia no siempre se trata de tamaño o dominio. A veces, se trata de dominar el silencio y la sincronización. El bosque se aclara y en sus claros sombríos, dos depredadores se encuentran en territorio disputado. Por un lado, la fuerza bruta, el oso. Por el otro, la persistencia implacable, el lobo. Ambos son cazadores supremos, pero la mayoría de las veces son rivales en lugar de asesinos. El oso domina con fuerza, una fortaleza ambulante de pelaje y garras. Los lobos contraatacan con lo que siempre han dominado, la unidad. Una manada es más que una familia. Es estrategia, disciplina y dientes en perfecta sincronía. El invierno, cuando el hambre roe a todas las criaturas, es cuando la rivalidad es más intensa. Una manada de lobos abate a un caribú. Sus aullidos resuenan por todo el valle, señal de triunfo, pero también es un faro para los demás. De la línea de árboles emerge un oso pardo, con el hocico crispado al percibir el olor a sangre. Los lobos se erizan, arremetiendo con furia, con el cuerpo agachado, chasqueando los dientes contra el gigante. Pero contra media tonelada de músculos no hay rival en un enfrentamiento directo. El oso asesta un solo golpe, y un lobo aúlla, evitando por poco el desastre. Aún así, la manada no se ha disuelto. Dan vueltas, implacables, probando, acosando, buscando la debilidad. Esta danza puede durar horas. A veces, los lobos agotan al intruso, obligando al oso a retirarse. Otras veces, su coraje se desmorona ante la pura intimidación, y el oso se da un festín. Lo notable no es quién gana, sino lo que revela. Poder versus persistencia, fuerza física versus cooperación. El oso se apoya en la presencia, los lobos en la paciencia. Juntos, encarnan el equilibrio de la naturaleza. Ninguno puede dominar realmente al otro, pues la naturaleza no favorece a ningún bando por mucho tiempo. En estos encuentros no hay un vencedor claro. A veces, los lobos triunfan gracias a su terquedad, arrebatando suficiente carne para mantener viva a la manada. Otras veces el oso reclama su tributo, como si exigiera un tributo por su dominio. Y ocasionalmente, en raras y tensas treguas, ambos comen, desconfiando el uno del otro, sin darse la espalda. Estas rivalidades son un recordatorio. Los depredadores no son simplemente cazadores de presas. Son competidores entre sí, enfrascados en luchas que moldean ecosistemas enteros. El lobo agudiza sus tácticas gracias al oso. El oso se vuelve más audaz al saber que las manadas acechan cerca. Los depredadores moldean a sus depredadores, tanto como moldean a sus presas. Esto no es guerra, es coexistencia, violenta, tenue, pero esencial. Porque sin el dominio del oso, los lobos se extenderían sin control. Sin la presión de los lobos, los osos celebrarían festines sin oposición. Juntos, mantienen el equilibrio. Y sin embargo, por feroces que sean estos duelos terrestres, hay lugares donde las rivalidades adquieren un protagonismo aún mayor. Lugares donde los depredadores se encuentran no en bosques ni tundra, sino en el vasto y cambiante escenario del mar. Pero a veces, la tierra no es el escenario de los mayores enfrentamientos. Porque cuando la marea sube y las olas rugen, el océano ofrece enfrentamientos aún más espectaculares. Los mares árticos son escenarios de estrategia, y uno de sus dramas más apasionantes se desarrolla entre la orca y la foca. Las orcas, a menudo llamadas lobos marinos, cazan con inteligencia, trabajo en equipo y una paciencia escalofriante. ¿Su presa? Las focas, esos ágiles pinípedos de ojos abiertos que equilibran sus vidas entre la seguridad inestable del hielo y los peligros del agua. El mundo de las focas es precario, se arrastran sobre témpanos para descansar, parir y tomar el sol, sabiendo muy bien que el océano bajo sus vientres puede ocultar asesinos. Las orcas son expertas en explotar esta vulnerabilidad. No se basan únicamente en la fuerza bruta, sino que emplean tácticas tan avanzadas que parecen maniobras militares.
Una de las estrategias de caza más impresionantes es la oleada. Una manada de orcas localiza a una foca solitaria posada en un témpano de hielo. Al principio, la foca parece segura, alejada de su alcance por la plataforma congelada. Pero la seguridad aquí es una ilusión. Las orcas se sumergen profundamente, ganan velocidad y se lanzan juntas hacia arriba, creando un oleaje ondulante. La fuerza mece el hielo, haciendo que la aterrorizada foca se deslice hacia la orilla. Otro empujón coordinado hace que el témpano se incline, arrojando a la foca al mar, donde escapar se vuelve casi imposible. Otras tácticas son igual de astutas. A veces, las orcas crean barreras de burbujas para acorralar a las focas, o atacan desde abajo, aturdiéndolas incluso antes de que comience la persecución. Las focas responden con una improvisación desesperada, lanzándose entre témpanos, trepando de nuevo a plataformas resbaladizas o incluso saltando sobre icebergs que pasan, aferrándose a la supervivencia por unos instantes más. Sin embargo, las probabilidades rara vez están a su favor. En el agua, la velocidad, el sonar y la coordinación de una orca superan con creces la agilidad de una foca. Aún así, de vez en cuando, una foca logra una huida digna de leyenda. Hay historias de focas que saltan sobre el lomo de las orcas en un último intento por salvar la vida, o que trepan a botes y kayaks, temblando pero vivas. Esta lucha mortal no es solo una lucha entre depredadores y presas, sino un equilibrio. Las focas se alimentan de peces y crustáceos, y sin orcas que controlen su población, los ecosistemas podrían sumirse en el caos. Asimismo, las orcas dependen de la grasa rica en energía de las focas para alimentar sus enormes cuerpos, especialmente en las exigentes aguas del Ártico. El encuentro es a la vez impactante y desgarrador. Una foca, con los ojos abiertos sobre un témpano de hielo, escrutando el horizonte. Un grupo de gigantes blancos y negros dando vueltas abajo, silenciosos pero implacables. Luego, el repentino oleaje, el chapoteo y la cruda realidad de sobrevivir en los mares helados. Estos enfrentamientos ponen de relieve la precisión del diseño de la naturaleza. La foca, ágil y desesperada. La orca, poderosa e inteligente. Es una relación forjada por el hielo y el hambre, por la astucia y el miedo. Pero la supervivencia en el Ártico no se limita al agua. Para las focas, llegar a tierra debería significar seguridad. Sin embargo, la costa revela un nuevo grupo de depredadores, con garras en lugar de aletas. Las focas en tierra se enfrentan a nuevos enemigos, los osos. Para el salmón, el río es tanto su cuna como su campo de batalla. Nacidos en las tranquilas aguas poco profundas, se dejan llevar río abajo como pequeños alevines, desapareciendo en la inmensidad del océano. Años después, algunos regresan, impulsados por una antigua e irresistible atracción. Sus cuerpos se transforman, sus colores se tornan rojos, sus mandíbulas se convierten en armas. Nadan contra la corriente con una determinación implacable, saltando sobre rocas y cascadas, todo para regresar al mismo arroyo donde comenzó la vida. Pero esta peregrinación no es un regreso pacífico. Los ríos esperan con bocas hambrientas. Los osos pardos avanzan pesadamente hacia las orillas del río, con sus enormes patas suspendidas sobre el agua embravecida. Para ellos, los salmones son más que una presa. Son supervivencia, grasa, proteína, energía para sobrevivir a largas hibernaciones. Con precisión afinada durante generaciones, los osos atacan cuerpos plateados y relucientes. Un golpe de suerte atrae a uno a la orilla, agitando la cola desesperadamente antes de que las fauces del oso lo cierren. El espectáculo es primitivo. El salto desesperado de un salmón se convierte en el festín de un oso pardo. Y no solo los osos se nutren de este botín. Las águilas calvas se posan en los árboles cercanos con la vista alerta, esperando restos. Los lobos emergen del bosque, olfateando el aire en busca de cadáveres abandonados. Incluso el suelo forestal se beneficia, ya que los nutrientes de los cuerpos de los salmones, arrastrados lejos de los ríos, enriquecen el suelo, alimentando plantas y árboles. De esta manera, un solo salmón alimenta no solo a un depredador, sino a ecosistemas enteros. Para el salmón, la lucha termina aquí. Para la tierra, es el comienzo de la abundancia. El choque entre el oso y el salmón no es solo un enfrentamiento entre depredador y presa, sino el ciclo de la vida hecho visible, crudo y sin filtros. Los ríos se tiñen de rojo con la migración de peces, y los osos engordan,
mientras sus cachorros aprenden el arte de la caza junto a ellos. El sacrificio del salmón alimenta a la siguiente generación de gigantes. Desde las gélidas profundidades del mar hasta los sombríos arroyos del bosque, el salmón transporta el océano a la tierra. Son el hilo que une a los depredadores del agua, el cielo y la tierra. Y a través de ellos, la naturaleza nos recuerda que la supervivencia nunca es un acto solitario, siempre está conectada. Y así el salmón alimenta la tierra, conectando a todos los depredadores. Desde los osos hasta las aves, desde los lobos hasta los bosques, su legado es la vida misma. Imagina la naturaleza salvaje como una vasta red palpitante, donde cada hebra tiembla ante el movimiento de un depredador. Desde el silencioso vuelo de un búho hasta el estruendo de una manada de lobos, nada existe aislado. Cada cazador, por temible que sea, es solo Tomemos como ejemplo la nutria marina, un pequeño mamífero que empuña herramientas y abre conchas mientras flota boca arriba, parece inofensivo. Pero si se la retira, los bosques de algas colapsan, los erizos de mar invaden la zona y ecosistemas marinos enteros se desintegran. La depredación de la nutria mantiene el equilibrio, lo que demuestra que incluso los depredadores más amables son guardianes del orden. Ahora pasemos a los tiburones. Los fríos y poderosos tiburones salmón surcan las aguas del norte, con sus esbeltos cuerpos afinados para la velocidad. Mantienen las poblaciones de peces bajo control, eliminando a los débiles y obligando a los bancos a resistir. Sin embargo, a pesar de su brutalidad, incluso ellos se doblegan ante el poder de la orca. Aquí, depredadores se comen entre sí. La jerarquía se repliega sobre sí misma, recordándonos que la cima nunca es permanente. Sobre el hielo, el equilibrio es igual de frágil. El oso polar, monarca indiscutible del Ártico, recorre el mar helado cazando focas, pero su dominio no es absoluto. Los zorros árticos los siguen de cerca, hurgando en los restos, y los búhos nivales reclaman su parte atacando a roedores y liebres. Incluso los lobos desafían a los osos cuando el hambre lo exige. Las batallas pueden parecer caóticas, pero en realidad son negociaciones, donde cada especie se empuja, tira y comparte los recursos de una tierra brutal. Las rivalidades entre depredadores tienen un propósito más profundo. Los lobos que ponen a prueba a un oso pardo, las orcas que arrastran a una foca de un témpano de hielo, o los osos que interceptan la travesía del salmón río arriba. Estos enfrentamientos no son meros espectáculos de supervivencia. Son los engranajes de una maquinaria ecológica que garantiza que ninguna especie domine a otra y que la energía siga fluyendo por el sistema. Y los salmones son su alma. Su épica migración alimenta a osos, lobos, águilas e incluso al bosque mismo cuando sus cuerpos nutren el suelo. Los depredadores pueden parecer cazadores, pero en realidad son distribuidores. Cada presa redistribuye energía, manteniendo la red tensa e intacta. Un círculo gigantesco. En un arco, el mar. En otro, la tundra. Luego el bosque, los ríos, el hielo. Todos los depredadores, desde el pequeño zorro hasta la enorme ballena, contribuyen a cerrar ese círculo. No es una jerarquía, sino un ciclo. Ningún cazador gobierna para siempre, y ninguno sobrevive solo. La red de depredadores no se trata de destrucción, sino de equilibrio. Los depredadores moldean el comportamiento de las presas, impulsan las migraciones, esculpen los bosques e incluso tallan las costas. Sin ellos, los ecosistemas se desmoronan, las poblaciones de presas se disparan y la diversidad se desvanece. Con ellos, la naturaleza canta en armonía, cada nota agudizada por la presencia de dientes y garras. Pero por asombroso que sea este equilibrio, una especie ha trascendido el círculo, un depredador sin igual, astuto, implacable e ilimitado. Los humanos no solo cazamos, nos transformamos. Los bosques desaparecen, los mares se vacían, los climas cambian. A diferencia de los lobos o los tiburones, no solo formamos parte de la red, sino que la estiramos, la tensamos y a veces
la desgarramos. Durante millones de años, la naturaleza salvaje de Alaska ha funcionado con un sistema tan antiguo como la vida misma, con depredadores que surgen y desaparecen en un delicado equilibrio. Pero en la era moderna, otro depredador ha entrado en escena. No uno con garras, pelaje ni colmillos, sino uno con máquinas, plataformas petrolíferas y huella de carbono: los humanos. La mayor amenaza para Alaska no proviene de los osos, los lobos ni las orcas. Proviene del cambio climático. El hielo marino se derrite cada año antes, privando a los osos polares de sus territorios de caza. Los glaciares se están derritiendo, los ríos de salmón se calientan más y las migraciones de caribúes se ven interrumpidas por carreteras y oleoductos. El equilibrio que los depredadores lucharon por mantener durante milenios se ve sacudido por una fuerza que ninguna garra ni diente puede detener. No todo es destrucción. Los humanos también podemos ser guardianes. Alaska alberga algunas de las áreas silvestres protegidas más grandes del planeta: el Parque Nacional Denali, el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, Katmai, y muchas otras. Los conservacionistas luchan por mantener limpios los ríos salmoneros, regular la caza y preservar los hábitats donde lobos, osos y águilas aún pueden prosperar. Hay esperanza en cada cachorro que sobrevive a su primer invierno, en cada manada de lobos que continúa su cacería, en cada cría de orca que aprende a nadar. Pero la esperanza requiere vigilancia, porque aquí, en la última frontera, los depredadores siempre han definido la supervivencia. Luchan, se adaptan y resisten, pero ahora su mayor desafío no son ellos mismos, somos nosotros. ¿Pero qué opinas? ¿Seguiremos los humanos inclinando la balanza de la vida silvestre en Alaska o aprenderemos a dar un paso atrás y a mantener el equilibrio? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación, y si quieres conocer más de esta naturaleza salvaje, no olvides ver la vida salvaje de los perros salvajes en África.